Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir estas verdades trascendentales de consecuencias eternas en el destino eterno de su alma, de mi alma, de nuestra alma. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra en esta hora de intensa crisis en el planeta. Cristo viene, dice los profetas, y escrito está allá en el libro de Ezequiel capítulo 7, dice el profeta, el fin viene. Es lo que nos relata el Señor en su revelación y en su palabra en el libro de Ezequiel en el capítulo 7. Dice que el fin viene, habla de todo lo que va a ocurrir, de todo lo que está sucediendo en este planeta, en esta tierra y en este mundo. Dice el Señor en su revelación y en su palabra en el capítulo 7 del libro de Ezequiel. Casualmente el título de ese capítulo es El fin viene, y dice el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. 4 extremos, esto no se refería a Israel o a X, Y, Z, no, dice el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Dice, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y el versículo 6 dice, viene el fin viene. Mira la insistencia del Señor en este término de viene el fin viene. Es palabra de Jehová, no es lo que se le antojó decir a Ezequiel, porque él comienza diciendo en el capítulo 7, vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, Jehová lo dicho, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día,
día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Y habla, entre todas las cosas que habla este capítulo, de lo que más preocupa a la gente: el dinero, queridos amigos, la economía, cómo tener. La gente, como dice el Señor, que el mundo está diciendo: comamos y bebamos porque mañana nos moriremos. No tienen ningún interés en las cosas eternas. Dios y las cosas eternas no están en los cálculos ni en los pensamientos de este planeta, pero dice que el Señor va a enviar y está enviando y enviará toda clase de maneras y formas para despertar los sentidos a través de las calamidades, de los desastres, de las enfermedades, de las pandemias, de las epidemias, de todo lo que el cielo tiene a su disposición para ablandar a unos y para endurecer a otros. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, hablándonos del dinero aquí, nos dice que habrá mucho dinero, pero no habrá que comprar. Escrito está en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciará su alma, ni llenará sus entrañas. Oiga, ni para llenarse la barriga va a servir el dinero, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. Con toda esa plata la gente lo que hay que comprar es que muñecos, muñecas, camándulas, estampitas, toda clase de... Aquí dice el Señor que con ese dinero lo único que hicieron fue que adornarse, comprarse oro, cosas y vainas, y hacer ¿qué? Hacer imágenes de sus abominables ídolos. ¿Cómo llama el Señor todas esas imágenes de María, que todas esas estatuas del Cristo, todas esas estatuas de los santos, de las santas, de los papas? ¿Cómo llama el Señor todo ese culto de la idolatría al sol, a la luna, a las estrellas, el tarot, el tabaco, el horóscopo? ¿Cómo llama el Señor a todo eso? A abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante el dinero y lo que la gente más le preocupa. Escrito está. Eso es lo que nos dice el Señor y eso es lo que hemos venido estudiando para prepararnos. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. El séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron, los que pervirtieron, los que adulteraron, los que anularon la ley de Dios. Fueron los antiguos y altaneros papas los que cambiaron, pervirtieron y adulteraron el cuarto mandamiento. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18 que después de que Dios habló con Moisés allá en el monte de los olivos, le entregó 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana sino divina aquí en la Biblia, lo
único que no es de redacción humana, sino divina, aquí en la Biblia, es la ley de Dios. Esa no se la reveló el Señor, no se la inspiró el Señor a ningún profeta, a ningún sumo sacerdote, a ningún rey, a ningún potentado, a ningún patriarca, ni como dicen los pastores y las pastoras que ningún Moisés la escribió, dice el Señor. Allá le enseñan a la gente que eso es la ley de Moisés, que eso lo escribió Moisés. No, queridos amigos, no se deje engañar. Lo están amaestrando y adiestrando para alejarlo de la obediencia a Dios y arrastrarlo de esa manera a la perdición eterna. Dios personalmente escribió su ley con su propio dedo. Él no se la inspiró a ningún hombre, ningún Moisés la escribió. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dios hizo la ley es eterna. Un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios y lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Pero estos papas, altaneros y déspotas, no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y le ponga a su palabra. Pero más altaneros y más hostiles contra Dios son esos que dicen llamarse evangélicos y cristianos y protestantes, que no protestan por absolutamente nada, que están adiestrando, que están amaestrando, que están educando a la gente en la rebelión, enseñándoles doctrinas de demonios, de que a la muerte de Cristo la ley quedó clavada en la cruz, que cuando Cristo murió en el Calvario la ley quedó abolida, y le enseñan a la gente: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Y eso es lo que le encanta a la naturaleza humana caída. Esa es la religión perfectamente diseñada para satisfacer, queridos amigos, la naturaleza humana caída. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y si no, miren a su alrededor cómo está el mundo por causa de esas enseñanzas, por causa de quitarle, de pervertir, de hacer de la Biblia un zambumbe como hizo el sistema romano papal, y de hacer de la ley de Dios, queridos amigos, por parte de las iglesias cristianas y evangélicas, algo que no existe, queridos amigos. El papado hizo un zambumbe de la ley de Dios, zapoteó todo, cambió lo que le dio la gana, acomodó todo de acuerdo a sus intereses, queridos amigos. Pero estos fueron más altivos a los ojos de Dios, fueron más temerarios. Quitaron la ley totalmente quitada. El mundo está, según el mundo protestante, evangélico y cristiano, sin Dios y sin ley, porque no está Dios en esas iglesias, como hemos estudiado. Para pensar, para decidir y para vivirlo, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente
gratis, sin ningún costo adicional. Aquí tengo el conflicto de los siglos. Este libro contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está, queridos amigos, la historia de cómo los depravados y pervertidos emperadores de Roma le impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano. Y desde allí al mundo entero a sangre y espada. Por eso se llama como se llama, Iglesia Católica Romana. No es cristiana. El papado es cristiano en apariencia, pero es pagano en esencia. Todos los dioses de Roma, todos los dioses que tenían los romanos, esos les cambió el nombre por nombres cristianos y lo puso a usted y al mundo entero a adorarlos. Lo prostituyó al mundo entero en la idolatría de todos los dioses paganos con nombres cristianos. María, que adora el sistema romano papal, allá se llamaba Diana de los Efesios. Y más atrás era Semiramis, Astarte, Astarot. Y también, queridos amigos, era la diosa Shimú de los chinos y Induara de los hindúes. Era la misma muñeca que se fue adorando a través de las generaciones, queridos amigos. No, ese culto a María no es nuevo, queridos amigos. El Papa lo quiso cambiarle el nombre a Diana de los Efesios por el de la Madonna María, para referirse a la Madre de Jesús. Pero la Biblia no habla de que a María se la tenga que adorar, y mucho menos la Biblia habla de que María esté en el cielo. La Biblia nos dice es que María está muerta, que ella no hizo absolutamente nada por la humanidad, que María no murió clavada en una cruz, que María no dijo una palabra acerca de salvación. Ella misma, escrito está en el libro de Lucas, en el capítulo 2, ella misma dice que necesita de un Salvador. Eso de que María es la Madre de Dios es un silogismo que se inventó el papado para casualmente colocarle a María Madre de Dios, como le llamaban a Astarte, Astaró, y a la reina de los cielos, que era Semiramis, Astaró, Astarte, Ishtar, y todas esas diosas, queridos amigos, de el paganismo babilónico, egipcio, medo, pérsico y romano, queridos amigos. Aquí está la historia de eso, de la Inquisición. ¿Cómo fue eso? De la Santa Inquisición que habla el sistema romano papal, pero que a los ojos de Dios es la maldita Inquisición, queridos amigos. Todo el crimen, toda la maldad, más de 100 millones de personas mató el sistema romano papal, mal contado por los historiadores, durante 1260 años que duró, queridos amigos, en la hegemonía y la supremacía del sistema romano papal sobre este planeta. Te la envío gratis para que lean, queridos amigos, que es un privilegio del cielo tener la Biblia y leerla nosotros, queridos amigos, libremente, sin que haya ningún poder que nos impida leerla, queridos amigos. Es un privilegio leer la Biblia, porque en aquellos tiempos, queridos amigos, la gente le estaba prohibida leer la Biblia, no podía tenerla en la casa, estaba prohibido leerla, como vamos a estudiar un poquito esta tarde a raíz de lo que venimos estudiando de Apocalipsis. Aquí está, queridos amigos, esa historia de cómo, por qué y para qué Dios levantó a los Estados Unidos. ¿Por qué Dios fundó a los Estados Unidos? Porque fue Dios el que fundó la nación norteamericana, precisamente para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el papado había sumido a la humanidad. Los Estados Unidos fueron fundados por la mejor gente que había en el año de 1620 en el planeta Tierra. Gente que venía huyendo de Europa, perseguidos por los reyes y por los
papas, queridos amigos. Eso es lo que nos enseña la historia profética, la historia más hermosa de cuantas historias se hayan escrito acerca de la fundación de una nación. Es la historia de los Estados Unidos, aún por encima de Israel, porque a Israel Dios lo buscó. Pero estos padres peregrinos que venían huyendo de las persecuciones de los reyes y de los papas, que lo único que anhelaban y deseaban en su vida era encontrar un lugar en donde poder adorar a Dios según el dictado de su corazón y de sus conciencias. Y el Señor les señaló el lugar, queridos amigos: América, tierra de libertad. Eso es lo que escrito está, tanto en la profecía bíblica como en la historia secular, queridos amigos, que hizo y que ha hecho y que hace el hombre de la nación norteamericana. Aquí está la historia de cómo los Estados Unidos no le hicieron ni le harán la tarea que Dios les encomendó de establecer, de fundar una nación sin rey y de establecer allá en Norteamérica una iglesia sin papa. Se han dejado enredar por el sistema romano papal y prácticamente ya el jesuitismo y el sistema romano papal tienen dominada toda la nación norteamericana, sus escuelas, sus colegios, sus universidades, la educación de sus niños y de sus jóvenes, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la economía y todo lo que tiene que ver con la política y el dominio de la política. Para pensar, el Señor nos dice aquí que van a imponer, ¿qué? Los Estados Unidos, las leyes dominicales, es decir, imponerle al mundo el día de culto impuesto por el sistema romano papal, el día de culto de adoración al Papa, y de paso lo ponen al mundo a adorar a Satanás. Te la envío gratis. Aquí está la historia, queridos amigos, cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová, el fin de la historia de la humanidad, cómo van a ser destruidos todos los papas. Aquí está cómo va a ser destruido Satanás, sus demonios y todos los que quieran irse, queridos amigos, detrás de la rebelión y detrás, queridos amigos, del engaño y de la mentira. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Quiero decirte, esto no es cuento, esto no es novela, esto no es fábula, esto no es filosofía, estos no son imaginerías, esto tampoco es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de la historia, antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Tiene 43 capítulos y vamos en el 37. Ahí está todo esto, queridos amigos. ¿Quién hace y produce todas estas epidemias, todas estas pandemias, todas estas enfermedades, todos estos desastres en tierra, mar y aire? Página 647 del capítulo 37. Ahí está todo, 647. Ahí está, queridos amigos, para que lean con los niños, con los jóvenes. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que se enteren y nos preparemos para el juicio, como hablábamos ahora 8 días, y nos preparemos también, queridos amigos, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya se acabó el tiempo, queridos amigos. Muy bien. El mundo entero habla de esperar al Señor, queridos amigos. El mundo entero habla de esperar a Cristo. El mundo entero es adventista. El mundo entero es adventista. Todas las religiones de todo el mundo, todas las religiones, queridos amigos, cristianas y no cristianas, están esperando un Mesías. Todo el mundo es adventista, que quiere decir venida, de adviento en griego. El mundo entero es adventista. Los hindúes esperan un avatar universal y la 10ª encarnación del gran guía, queridos amigos. Los católicos esperan que el papado recupere su hegemonía sobre el planeta Tierra. Los budistas anuncian, porque el Papa no está esperando la segunda venida de Cristo, ¿no? Pues ¿para qué la va a esperar si él es el representante vitalicio aquí y Cristo no necesita venir aquí según ellos? Pero como no es el representante de Dios sino de Satanás,
Entonces, por eso tienen que inventarse todas estas cosas, queridos amigos. Los católicos esperan es que el papado recupere nuevamente la hegemonía y regrese la Inquisición como escrito está, y el decreto de muerte a todos los que quieran servir y adorar y obedecer a Dios, como fue durante 1260 años. Si usted quiere saber para dónde va el papado, tiene que conocer su historia, y te la envío totalmente gratis. Los budistas también anuncian la venida de Maitreya Buda, o el quinto Buda, el de la hermandad universal. Los gnósticos esperan a extraterrestres en espectaculares naves espaciales que los sacarán antes del cataclismo que vaticinan ellos final en la tierra. Los zoroastrianos anhelan la venida de Chakbarán, el rey de la rectitud. Los judíos, pues allá están esperando al Mesías de los últimos tiempos y al Señor de las huestes. Los cristianos ansían el retorno de Cristo o el Salvador del mundo, queridos amigos. Pero como dice el Señor, la fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo entre los que dicen ser cristianos se está desvaneciendo. Los musulmanes abrigan la esperanza de la venida de Qur'an, o el Señor de la época, el Machi islámico. Todo el mundo es adventista y todas las religiones creen que los textos bíblicos acerca del advenimiento de un Redentor se aplica a ellas, y que vienes por ellas, y que ellas son las iglesias verdaderas, y usan la Biblia para sostener tales sugestiones. Todas las religiones universales han prometido a sus seguidores que en la plenitud del tiempo vendrá al mundo un gran enviado de Dios, quien unirá a la humanidad y establecerá la paz universal por obra y gracia de Birri Birloque. Engañarán a muchos, dijo Jesús. Un milenio de paz, hablan los testigos de Jehová. Dice que para darle chance y oportunidad después de ver todo este desastre y toda esta calamidad y todas estas plagas y todo este tiempo de angustia y toda esta destrucción, dice que entonces esos 1000 años de paz enseñan los testigos de Jehová que no son cristianos y que tampoco esperan la segunda venida de Cristo, queridos amigos. Queridos amigos, dice que esos 1000 años es para darles una nueva oportunidad a los que no creen ahora, a los que no se unen a la iglesia de los testigos de Jehová, o a la secta de los testigos de Jehová. Queridos amigos, dice que a esos el Señor les va a dar una nueva oportunidad de 1000 años. ¿Dónde dice tal cosa, queridos amigos? Mentira, engaño, falacia. El Señor nos dice simplemente que solo unos pocos, como en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, esperan a Cristo en su segunda. Que la fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo, queridos amigos. Todo el mundo cree que Cristo viene, pero no quieren hacer lo que Cristo manda, queridos amigos. Eso es lo que venimos estudiando, hablando acerca de estas cosas terribles, de la última advertencia a la humanidad, como escrito está en Apocalipsis 14, versículo 7. Temed a Dios, ya hablamos de eso. Dadle gloria, ya hablamos de eso, que es en el cuerpo que se le da a gloria a Dios, comiendo, bebiendo y tratando nuestro cuerpo como Él mandado, porque o ignoráis que el Espíritu Santo es templo de el Espíritu, que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es lo que hablábamos ahora 8 días. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. También hablamos de eso el domingo. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel, que consiste en presentarnos todas las exigencias del cielo, todas las condiciones que el cielo pone, porque hemos estado estudiando que el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo, es algo para hacerlo, es algo para nosotros beneficiarnos, queridos amigos, en primera instancia de eso, es algo para nosotros disfrutarlo, para vivirlo, para establecernos en los principios que Dios exige de nosotros.
Eso es lo que nos dice el Señor, es para compartirlo. Eso es el Evangelio eterno de Jesucristo. Oiga lo que nos dice aquí en la página 656 de la historia profética, que te la envío. Anótelo allí para que lo tenga en cuenta. Si lo tiene, tráigalo, háblalo. Página 656 dice: Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos. No es que el pastor hay que enseñarlo, como dice Jorge Mario Bergoglio, que se puso el alias de Francisco, que solo la iglesia y su magisterio tienen la autoridad para interpretar la Biblia. ¿Dónde dice tal cosa, queridos amigos? Lo que dice la Biblia es que es la Biblia, que es la palabra de Dios, la que le dice al mundo qué es lo que deben aprender y conocer, qué es lo que se debe enseñar. Dice entonces que Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos, porque Dios nos ha dado mente, nos ha dado razonamiento, nos ha dado capacidad de discernir, nos ha dado capacidad de entender y comprender, nos ha dado capacidad para decidir y hacer por nosotros mismos, y nos ha dado conciencia y autocrítica para saber cuándo estamos o no estamos obrando correctamente. Sepamos por nosotros mismos. No es que dice mi pastor, no es que dijo mi pastor, no es que dijo Francisco o el cura o el otro, el gurú o el marajará o el del horóscopo o el brujo. No, para que sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando nos dice el Señor que la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que exige Dios. Y dice el Señor: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad. Oiga, escudriñar la verdad. Usted tiene que interesarse y preocuparse y pasar tiempo, queridos amigos, escudriñando para conocer la verdad en las Sagradas Escrituras, y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Ningún papa, ningún cura, ningún pastor, ninguna pastora, que yo soy de la iglesia tal, que yo soy de la iglesia tal, que yo soy de amor y fe, de fe y amor, que yo soy de la iglesia presbiteriana, que yo soy de la bautista, de la adventista, de amor y esperanza, de esperanza y amor, y que no, el Señor no va a decir hagan fila aquí los que son de aquí, acá, no. Él simplemente nos da las características de la verdadera iglesia, que son escrito, está allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, dice el Señor: estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Cristo Jesús. Punto. Esas son las características. Sencillo, salvarse es muy fácil, perderse es muy difícil. Para salvarse se necesitan solo dos cosas: creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sin mediadores, sin mediadoras, sin muñecos, sin muñecas, sin penitencias, sin peregrinaciones, sin traer plata para darle al Señor, que no necesita absolutamente nada, sino lo que Él dice que debe ser en su ley, de lo que Él ha ordenado en su palabra. Queridos amigos, el Señor nos dice que la salvación es íntima, personal, que no nos vamos a salvar por grupos ni por iglesias, que no nos vamos a salvar por pertenecer a XYZ denominación. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso Él nos dice aquí en el libro de Apocalipsis: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahora 8 días hablábamos de aquel, manda a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Cristo Jesús. A Él es el que tenemos que adorar, a nadie más, queridos amigos. Ante el único que debemos postrarnos, que debemos arrodillarnos, es Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que ante el único que debemos arrodillarnos y postrarnos es ante
Cristo, queridos amigos. Miren, los testigos de Jehová enseñan que a Cristo no se debe adorar, que Cristo no es Dios, que Cristo es una creación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Todo lo contrario. Cuando a Cristo lo adoraron, Él no lo impidió, queridos amigos. El mismo Señor manda, con el texto con que usted puede corchar a cualquier testigo de Jehová que llegue allí, sea quien sea el doctor en temas de los testigos de Jehová, es con el libro, lo que está escrito en Hebreos 1:6, queridos amigos. Con ese texto los corcha a todos. Con eso corcho yo hasta los intendentes y todo el que me ha visitado en mi casa, porque me mandan a los que más saben y les pregunto por ese texto y quedan corchados. Dice, el último me dijo, no sé cómo explicarle. Déjenme, yo voy a estudiar y vuelvo. Aquí lo estoy esperando, queridos amigos. No volverá nunca más. Ahí dice, manda el Padre a adorar a los ángeles, a Cristo Jesús. Manda el Padre a los ángeles a adorar a Cristo Jesús. Y si lo adoran en el cielo, ¿cómo no lo vamos a adorar nosotros aquí en este mundo caído, cuando Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador? Escrito está, adorar a Cristo, solo a Cristo. Escrito está en el libro de Salmos, Salmos 95, versículo 6. Ya hemos dicho que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo, queridos amigos. Es el mismo Cristo. Así como Miguel era en el cielo y después vino Jehová acá como el ángel de Jehová. Después viene el Señor Jesús. Son los mismos. Miguel, Jehová y Cristo es el mismo, y ya explicamos ¿por qué? Entonces nos dice aquí en el libro de Salmos, Salmos 95, 6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado, ovejas de su mano. ¿Cómo dice? Ya, entendiéndolo y comprendiéndolo, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Cristo Jesús, nuestro Hacedor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, queridos amigos. Y entonces nos dice el Señor adorar, pero cuando a la gente le menciona lo de adorar, la gente cree que es irse a brincar y a hacer escándalo y montar tremenda orquesta y tremenda batería y enloquecer a la gente con música de rock, de vallenato, de salsa, de reggaetón, de rap, de toda esa inmundicia de música que no fue inspirada por Dios, sino por Satanás. Lo que han hecho los pastores y las pastoras en esas iglesias para atraer al mundo es coger lo del mundo, la música del mundo, toda la salsa del mundo, todo el rock, el metal y toda el high beat, toda esa inmundicia de ruido, queridos amigos, traerlo y entonces ponerle disque letras cristianas para atraer a quién, al mundo, y con eso van y se enrumban. La gente cree que adorar a Dios es eso, queridos amigos, brincar y saltar y alabarle, y como dicen los pastores, alábale hermano, alábale, adórale, no, queridos amigos, eso no es lo que dice el Señor, nos enseña el Señor en su revelación, en su palabra, que es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí, porque en todos los tiempos ha habido mucha gente preocupada e interesada en eso de la preocupación, queridos amigos, interesada y preocupada en la adoración. Y encontramos un caso muy interesante que nos relata la Escritura, acaecido casi que en la última semana de nuestro Señor Jesucristo, las últimas semanas de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en este planeta. Y esto era lo que Él quería enseñarle a sus discípulos. Pero si el Señor le hubiera enseñado esto a los discípulos, queridos amigos, su obra se hubiera acortado mucho antes, porque para los judíos el templo de Jerusalén era el símbolo máximo de su orgullo religioso, y era el que avivaba y despertaba el espíritu nacionalista de los judíos. No se podía decir absolutamente nada contra ese templo. Recuerden que al Señor Jesús casualmente conspiraron y maquinaron para matarlo con calumnias y mentiras, diciendo que Él había dicho que iba a tumbarles el templo. Esa fue una de las cosas por las cuales, queridos amigos, pidieron la muerte de Él, porque no consentían absolutamente nada contra
esas piedras, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor aquí en el libro de Juan, en el capítulo 4, una mujer preocupada por saber dónde hay que ir a quemar el incienso, dónde hay que ir a dar la alabanza, dónde es que hay que ir a adorar a Jehová, dónde es que hay que ir a alabar y adorar. Le pregunta al Señor Jesús. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, dice el 20. La mujer le pregunta al Señor: nuestros padres adoraron en este monte, señalándole allá el monte de Gerizim, donde adoraban los samaritanos a Jehová, pero también le revolvían idolatría, muñecos y muñecas y cosas paganas, como al estilo católico, que alaban al Señor, hablan de Cristo, pero todo es paganismo, ¿verdad? Así era el culto y el santuario de los samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme. O sea, todo lo que usted ha oído, todo lo que usted ha conocido, todo eso es mentira. Créame lo que yo le voy a decir. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, señalándole allá el Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Afortunadamente se lo dijo a una samaritana. Si Jesús le hubiera dicho esto a un judío y aún a los mismos discípulos, que ya el Padre no estaba ni iba a estar en Jerusalén, ni en el templo de allá de Jerusalén, le había echado piedra, queridos amigos, al Señor Jesús. Entonces nos dice la Escritura aquí que, por eso esto no lo habló personalmente, esto se lo predicó el Señor a una sola persona, y no era judía, una samaritana, queridos amigos. Jesús hubiera querido hablarle a la gente así, en vivo y en directo, a las multitudes, esta cosa, pero ni siquiera a sus discípulos. Ustedes leen el capítulo y él fue despachando a los discípulos con el pretexto de: vaya, compren, vaya, consigan comida, vaya, traigan algo para comer y beber. Y los despachó y ellos se fueron, y él se quedó solo con la mujer. ¿Para qué? Para predicar uno de los más grandes mensajes para la humanidad, el mensaje, queridos amigos, de ser libres, de adorar en libertad, y un concepto de adoración, queridos amigos, jamás conocido por la humanidad, como era el principio que Dios estableció allá en el Edén, de crear un templo viviente. Ese fue el propósito de la creación de Dios allá en el Génesis, en el comienzo, en la creación. ¿Crear qué? Crear un templo viviente, queridos amigos, en el cual la divinidad estuviera en ese templo viviente. Por eso el Señor sopló, dice, aliento de vida en nuestra nariz. En otras palabras, entró Dios en nosotros para Él ser la divinidad en ese templo. Eso era el plan original de la creación, que fuésemos un templo viviente, en donde nosotros fuéramos ¿qué? El templo, y la divinidad del Espíritu Santo estuviera allí dentro, y que a su vez nosotros fuéramos los sacerdotes o administradores de este templo, y que también allí a su vez fuéramos los adoradores, queridos amigos. Entonces, ¿adorarlo cómo? Aquí nos lo dice Jesús. Si este es el templo, como dijo allá en 1 Corintios 6, 19 y 20, que el templo que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y adorarlo en nuestro cuerpo, es lo que enseña Jesús aquí. Entonces le sigue diciendo el Señor a esta mujer: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, queridos amigos. Miren lo que dice el Señor aquí: la hora viene. ¿La hora qué? Como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en el año 31, la hora viene, y ahora es, ¿cuándo? En el año 31. Desde el año 31 está el texto allí escrito, aunque el Señor ya lo había revelado antes en el Antiguo Testamento, porque todos los templos que levantaron los hombres para honra y vanagloria de ellos y no para culto de Jehová, queridos amigos,
fueron reducidos a polvo. El templo de Salomón reducido a polvo, el de Zorobabel a polvo, este de Herodes a polvo, y el que quedaba allá en el año 70, queridos amigos, del cual el Señor Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, también desapareció. Polvo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque ninguno de esos templos que el hombre levantó, dice que para la gloria de Dios y para morada de Dios, se llamó el templo para Jehová o el templo de Jehová. Ninguno se llamó así. El de Salomón se llamaba, le decían, y todavía la historia lo recuerda como el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes. Así se llamaba el que fue destruido, queridos amigos, en el año 70. ¿Cuál es entonces el templo de Jehová? ¿Cuál es el verdadero templo de Jehová? Tu cuerpo, mi cuerpo, es lo que el Señor quiere, estar en nosotros con la presencia divina de ¿quién? Del Espíritu Santo, con la presencia de la divinidad, el Espíritu Santo en nosotros, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación, en su palabra, y nos sigue diciendo entonces: mas la hora viene, y ahora es, desde el año 31, nos dice el Señor, que el Padre está buscando que se lo adore, ¿qué? En espíritu y en verdad, queridos amigos. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. De eso se habla, mucho se habla, que adoremos los hermanos, que adorar en espíritu, que adorar en verdad. Pero ¿qué es verdad, hermano? ¿Qué es en espíritu? Aquí nos dice la Escritura, nos dice, el versículo 24 nos dice: Dios es espíritu. En otras palabras, nos está diciendo que Dios el Padre es invisible. Dios el Padre es invisible. ¿Cómo es el asunto aquí? Que lo invisible de Dios, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, queridos amigos. Dos cosas: adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es espíritu? Aquí nos está diciendo que Dios Padre es espíritu y invisible. Dios Padre invisible. ¿Y qué es verdad? ¿Qué es verdad en la Biblia? La Biblia nos dice, escrito está en el libro de Juan 14. Juan 14, 6, dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Una persona, queridos amigos, es la verdad. La verdad es una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús, queridos amigos. Eso es la verdad. Una persona. La verdad no son argumentos, no son textos, no, la verdad es una persona que incorpora en su vida lo que Dios ha dicho y que hace la voluntad del Padre eterno. Eso es lo que nos dice el Señor, que es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad aquí? Cuando el Padre es invisible y el Hijo vino y se hizo carne y fue visto por todos los hombres, queridos amigos, nos dice entonces que lo invisible de Dios coincide perfectamente con lo visible de Dios, que entre el Padre y el Hijo hay una verdadera armonía en lo que hacen, en lo que dicen y en su propósito. Eso es lo que es adorar en espíritu y en verdad al Padre, queridos amigos, que lo invisible de Dios y lo visible de Dios en esta tierra coincide perfectamente. Y de la misma manera, cuando el Señor te exige a ti y me exige a mí y a nosotros que adoremos a Cristo en espíritu y en verdad, es eso, queridos amigos, que lo invisible de mi vida coincida con lo visible de mi vida, queridos amigos. Que es lo invisible de tu vida, lo invisible de tu vida y lo invisible de mi vida y lo invisible de nuestra vida son nuestros pensamientos, son nuestras intenciones, son nuestras tendencias, son nuestros anhelos que no le contamos a nadie, son nuestros secretos, son todas esas cosas, queridos amigos, que solo el Padre y yo conocemos, que solo el Padre y tú conocen, que solo Él y nosotros conocemos. Eso es lo invisible de mi vida, de tu vida, de nuestra vida. ¿Y qué es lo que es visible en tu vida y en mi vida y en nuestra vida? Lo que es visible de tu vida,
y de nuestra vida es, queridos amigos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones, la expresión de nuestros pensamientos. Recuerden, nuestros abuelos nos decían: mijo, no hable para pensar, piense para hablar, porque eso es lo que nos quiere decir el Señor en su revelación y en su palabra, que debe haber una perfecta armonía entre lo que pensamos y lo que somos. Por eso el Señor habla es de carácter. El Señor no nos habla de personalidad. El Señor no nos habla aquí, queridos amigos, de ninguna de esas cosas, porque Él nos habla es de el carácter que se perfecciona y que se forma es poniendo nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros pensamientos al servicio de nuestro dominio propio y de nuestra fuerza de voluntad para crear hábitos buenos, hábitos espirituales, hábitos de obediencia, hábitos de rectitud, hábitos de temor a Dios. Queridos amigos, eso es el carácter, porque la posición, la riqueza o la educación no hace a ningún hombre santo, bueno, honesto, infalible ni honrado, pero un carácter, queridos amigos, un carácter a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos vamos a llevar de este planeta y de esta tierra. Será lo único que podremos llevarnos de este planeta, queridos amigos, a la hora de nuestra muerte. Cuando muramos, todo lo dejaremos, pero nos llevaremos todo lo que incorporamos en nuestra vida de temor y de amor y toda la preparación que hicimos de incorporar el Evangelio eterno en mi vida, porque recuerden, el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para hacerlo, algo para vivirlo, algo para disfrutarlo, algo para compartirlo, algo para beneficiarnos y procurar beneficiar a muchos, queridos amigos. Que no nos comamos el pan de vida solos, sino que lo compartamos con muchos, porque somos en este planeta como mendigos, pero mendigos que saben dónde hay pan y queremos llevar a otros allí para que ellos también coman, queridos amigos, a otros que andan en indigencia, a otros que andan, queridos amigos, en total degradación física, moral y espiritual. Llevémoslos a Cristo, llevémoslos a nuestro Creador. Eso es lo que nos dice la Escritura: adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que es adorar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, en su revelación, en su palabra. Y eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, cuando dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. A adorar al Señor, como, queridos amigos, en nuestra vida, en lo invisible y en lo visible de nuestra vida. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y eso es lo que esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. El Señor quiere que abramos la Biblia, que oremos a Él, que el Espíritu Santo está listo. Por eso dice que la Biblia es el único libro que se lee en presencia de su autor, porque el Espíritu Santo, queridos amigos, está allí para que cuando nosotros abramos su palabra, Él está listo y dispuesto. ¿Para qué? Para enseñarnos, para guiarnos, como escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál Dios? Dios Espíritu Santo, queridos amigos. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como es su autor, Él mismo es su enseñador, su maestro. Él mismo es el que enseña, Él mismo es el que interpreta todas las cosas de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Oiga, ¿y para qué la Biblia? ¿Para qué la Escritura? No como dice el Papa, que es para quemarla y borrarla y raerla de la faz de la tierra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, es decir, sacarnos del error, para corregir, es decir, ponernos en el camino verdadero,
para instruir en justicia, para que conozcamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos de los demás, para que aprendamos, queridos amigos, a conocer todo lo que tiene que ver con la justicia. Y oiga, el elevado desafío que nos pone el Señor, la norma máxima y excelente que nos pone el Señor al estudiar su palabra. Dice, a fin, conocer todo el Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Estudiar la Biblia. ¿Cuál es el fin y el propósito de las Sagradas Escrituras? El fin del conocimiento de Dios en su palabra es de que el hombre, la mujer de Dios, seamos perfectos y enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que escrito está, queridos amigos. Vamos a seguir estudiando esto de Apocalipsis 14. Mañana a las 2 de la tarde nos vemos para que sigamos estudiando estos temas apasionantes de cómo necesitamos que prepararnos. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra que la religión que no ejerza un poder regenerador sobre el mundo no tiene valor. No podemos confiar en ella para nuestra salvación. Cuanto más pronto la desechemos y abandonemos esas iglesias, tanto mejor, porque es impotente y espuria, queridos amigos. Quiero decirle, papá, mamá, te lo envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes y se enteren de todas las cosas. Gratis te lo envío. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Les deseo una buena tarde. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre